Me escuchas en este miércoles 18 de febrero del año 2026. Vamos, aunque sea, a tomar algunas de las principales notas de circulación nacional, pero que obviamente no están, perdón, los periódicos son los de circulación nacional. Estas notas creo que sería poco probable que estén circulando en los medios de comunicación porque hay una consigna gubernamental para que no se aborden. Entonces, corrijo eso y nos vamos inmediatamente al tema. Bueno, pues en México despiden al director de materiales educativos Marx Arriaga. Él se niega a dejar el cargo. Hay una confrontación. Hay una interpretación que dicen que esto es una cortina de humo para ocultar lo del libro de Julio Scherer García. El Papa León XIV desaira la invitación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de integrarse a la Junta de Paz, organismo alternativo a la Organización de las Naciones Unidas. Mal gesto del Papa León XIV, porque es como si lo pusieran a elegir entre Cristo y el diablo, o al menos entre el diablo y una opción mejor, y él elige quedarse en el mal. Vamos a hablar un poco de la ONU. En Jalisco, el gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, se declaró en contra de los cambios de sexo. O sea, estamos hablando de cambios de sexo en niños, que son exigidos por Claudia Sheinbaum. Si se permitiera esto, tendría graves consecuencias en la salud de los menores. Así que, aunque Pablo Lemus no me había sido un personaje particularmente simpático, su postura de decir que, bueno, son niños, los niños no pueden elegir en esta clase de cosas. Cuando sean adultos ellos decidirán qué es lo que hacen, pero mientras tanto no se va a aprobar esto. Manifestó su rechazo a la ley de infancias trans. Lemus celebró que el Congreso de Jalisco rechazara la modificación al registro civil que permitía a menores cambiar su identidad de género sin la autorización de sus padres. Afirmó que está totalmente en contra de que un niño o una niña pueda cambiar de género. Esto va en contra de nuestros principios y valores. Asegura que la decisión se debe tomar con la mayoría de edad. Desafío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lemus ha defendido la decisión de los diputados locales a pesar de las controversias y las sentencias de la Corte morenista, de la Corte de acordeón, de narcoacordeón, dirigida por este señor que se llama Hugo Aguilar Ortiz, el cual pues lo vimos humillando a su equipo de trabajo para que le limpiaran los zapatos, porque no se puede agachar a limpiarse los zapatos seguramente, con camionetas blindadas, camionetas de lujo. Ustedes saben quién es este sujeto que también para hacer alarde de algo que no es, se pone a decir sentencias en mixteco, en un dialecto indígena. Este sujeto que llegó mediante la votación de los cárteles de la droga a ser presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tener ninguna trayectoria en el escalafón jurídico que antes lo demandaba. Bueno, pues el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, Morena le ha enfurecido tanto su resistencia a las infancias trans que ya incluso lo denunciaron por violencia contra las infancias transexuales. Nótese que esto es algo perverso que impulsa la doctora Claudia Sheinbaum. Un ataque directo contra los niños de México, como también lo son los libros de texto gay, brujeriles, socialistas, chamánicos de Marx Arriaga, que además tienen muchos errores ortográficos y tienen datos incorrectos. Ahí lo que estoy notando también, y lo digo con pesar, es que los medios, la mayoría de los medios no quieren enfocarse en eso porque les gusta, porque no quieren tener problemas con las desviaciones del grupo LGBT, porque también las apoyan. Claudia Sheinbaum rechazó también la invitación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de unirse a la Junta Internacional de Paz. Tanto ella como el Papa progresista León XIV dicen que seguirán apoyando las agendas contra Cristo, contra el bien de la Organización de las Naciones Unidas.
Pues comentarles también rápidamente qué es la ONU, ¿no? La ONU es un organismo internacional creado el 24 de octubre de 1945 como un prototipo de un gobierno mundial, mediante el decreto Declaración de Naciones Unidas del presidente socialista estadounidense Franklin Delano Roosevelt. El edificio sede es un templo a un culto desconocido que fue donado por Rockefeller y tiene con un valor de 8.5 millones de dólares. La Organización de las Naciones Unidas tiene como parte del Consejo Económico y Social a organizaciones de carácter satánico como la Lucis Trust, parte de la iniciativa Buena Voluntad Mundial. Es un organismo de ideología anticristiana, su credo es el neopaganismo y el sincretismo de la masonería. Propugna por agendas como la homosexualidad total, legal, la destrucción de la industria bajo pretexto del cambio climático, así como la reducción de la producción de alimentos por cambio climático, sustituir algunos alimentos, por cierto, por insectos, quieren que la gente coma insectos, aborto y anticoncepción como salud reproductiva, que es totalmente, pues, reducción poblacional o esterilidad, migración ilegal masiva de miembros de cárteles de la droga, pandilleros y extorsionadores, así como extremistas islámicos a naciones europeas. Particularmente la Organización de las Naciones Unidas nunca demanda que estos extremistas vayan a países islámicos, porque hay otros países islámicos que no están en guerra donde pueden ser recibidos, pero no quieren ir allá, quieren ir a Occidente, donde pueden ocasionar más daño por la confrontación cultural. Pues la Junta de Paz, ahora sí que en oposición o en contrapartida, la Junta de Paz propuesta por el presidente Trump es un organismo internacional multilateral creado este 2026 para solucionar conflictos internacionales mediante el diálogo y las negociaciones internacionales sin las interferencias de multimillonarios progresistas o gobiernos comunistas y narcotraficantes que actualmente dirigen la Organización de las Naciones Unidas. Y por eso te puedes explicar que la Organización de las Naciones Unidas emitió como unas 15 sanciones o resoluciones contra el Estado de Israel, pero emitió 0 resoluciones contra la criminal tiranía de Nicolás Maduro, productora de drogas, traficante de personas, que hizo muchos fraudes electorales. No hay ni una sola, perdón que eleve el tono así, pero ni una sola sentencia en contra de los crímenes contra la humanidad cometidos por Nicolás Maduro, por los cárteles de la droga mexicanos. No hay 0. O sea, si fuera por la Organización de las Naciones Unidas, cualquiera pensaría que el foco, el origen de todo el mal, es el Estado de Israel. Y este acto de incongruencia que tiene la ONU debe de llamarnos poderosamente la atención, además de que tiene contratadas organizaciones de carácter satánico y que tiene unas agendas que son totalmente antidemocráticas, la Organización de las Naciones Unidas. Con tanto conflicto, con la guerra de Ucrania, con la guerra entre Israel y Palestina, creo que está probado que la Organización de las Naciones Unidas, que dice que tiene por objetivo buscar la paz, no es cierto. La auditoría en México. En México, la Auditoría Superior de la Federación reporta que se han perdido 66 millones de pesos gastados por el INE bajo la administración de Guadalupe Tadei, quien ha dado resoluciones a favor del partido Morena de forma tendenciosa y parcial. En Venezuela, se descubre que el narcodictador Nicolás Maduro otorgaba pasaportes con poderes diplomáticos a miembros del cártel de Sinaloa y del cártel Los Zetas para facilitar sus actividades criminales. Estos pasaportes tienen inmunidad diplomática y quiere decir que no los puede detener la policía venezolana ni ninguna autoridad venezolana. Ya se sabe. Por eso es que López Obrador respaldaba tanto a Nicolás Maduro, porque le daba pasaportes diplomáticos a criminales del cártel de Sinaloa. Bueno, y tras enunciarles todo esto que es la Organización de las Naciones Unidas, creo que debe de dejarles perfectamente claro que el Papa León XIV pues no está actuando conforme a Cristo, ¿no? Parece ser más bien el representante de entidades malignas al no elegir salir de la Organización de las Naciones Unidas e insistir de forma arrogante en esta mala organización que es la ONU.
La Comisión de Defensa Nacional del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica dio permiso para que militares estadounidenses operen en México del 27 de febrero al 15 de julio de 2026. El motivo, la razón de la presencia de estos militares estadounidenses élite en México es presuntamente brindar capacitación al ejército mexicano, pero muy probablemente es para actuar en operativos contra organizaciones criminales. Acuérdense que los ataques van a ser por distintos canales, tanto aire, tierra y agua. Los ataques por agua ya se realizaron por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y vendría el ataque por aire y por tierra. Probablemente, y el reporte de lo que pasó en El Paso, Texas, que fue el cierre del espacio aéreo, tuvo que ver precisamente con el derribo de algunos drones. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Sheinbaum, más el de Sheinbaum, oculta cosas y nos está mintiendo. Intentó que esto pasara rápidamente desapercibido. Pero es una situación gravísima la que está ocurriendo en El Paso, Texas. Porque tengo datos oficiales del año 2024, tan solo en el año 2024, más de 24,000 drones por las noches cruzan la frontera. Y son drones grandes que tienen la capacidad de levantar 100 kilos de sustancias ilícitas. Bueno, yo digo que incluso hasta podrían levantar a una persona. Fácilmente, una persona de menos de 100 kilos la pueden llevar volando uno de estos drones. Entonces, como reflexión final sobre esto de los drones, es que ya puede que esté los ataques precisamente aéreos, al menos en esa región, porque podrían focalizarse otros ataques sobre Sinaloa. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues en Sinaloa, precisamente hablando de la sede del cártel de Sinaloa, la Coparmex reporta que se han perdido por la narcoguerra, primer punto, más de 13,000 empleos. 13,000 personas quedaron desempleadas por la narcoguerra. Por cierto, que el secretario Omar García Harfuch tiene ya 3 meses de no visitar Sinaloa, como dijo que iba a hacerlo constantemente. Entonces, si él no visita Sinaloa es porque él no se siente seguro ni con sus escoltas, ni con sus camionetas blindadas, no se siente bien, no está en buenos términos ya con los chapitos, ni con la malliza como para visitar el estado. Y en segundo lugar, se perdieron más de 25,000 millones de pesos en inversiones en Sinaloa por la narcoguerra. Esto sin contar, pues, los cientos de niños y personas que han sido secuestradas, asesinadas, supuestamente confundidas con miembros de cárteles de la droga. Los casos más recientes, pues, son más de 9 turistas, algunos del Estado de México y de la Ciudad de México, otros que eran mineros que trabajaban para una empresa canadiense llamada Vizsla, y otros sería el caso del joven que se llamaba Ricardo Misael, que salió de su casa para comprar un biberón para alimentar a su gato y fue asesinado. Joven niño de 15 años de edad, un niño asesinado por miembros del grupo criminal, y ante todo esto la impunidad y la minimización que hace el gobernador Rubén Rocha Moya y Claudia Sheinbaum. Es importante hablar de Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, porque el exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, presentó su libro Ni venganza ni perdón, en el que acusa directamente a los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador de reunirse con líderes del tráfico ilegal de combustible, evasión fiscal, robo y amenazas, además porque para vender combustible robado amenazaban de muerte a los dueños de las gasolineras. Sergio Carmona liga directamente a Mario Delgado, secretario de Educación de Claudia Sheinbaum, con Sergio Carmona, rey del Huachicol, liga directamente a Jesús Ramírez Cuevas, jefe el vocero principal de López Obrador y el que comanda las redes de ciberacosadores que me amenazan y me insultan, y a otras personas mucho más que a mí,
También lo liga con Sergio Carmona, rey del Huachicol, a Jesús Ramírez Cuevas, pero también al gobernador Américo Villarreal, pero también al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, pero también lo liga a Rubén Rocha Moya. O sea, Rubén Rocha Moya también aparece en este libro. Y Emanuel Bartlett, por supuesto, con su hijo delincuente, que se aprovecharon de los confinamientos, del terror de la supuesta crisis sanitaria decretada por la OMS con la complicidad de Hugo López-Gatell, el asesino que se está escondiendo en Suiza, por cierto, el doctor, el subsecretario de Salud de López Obrador, que también fue de Felipe Calderón, y se está escondiendo en Suiza. Bueno, pues todos estos personajes siniestros, diabólicos, son exhibidos ahora por un morenista, que es precisamente el señor Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de López Obrador. He estado leyendo a pausas este libro. La primera parte habla de Maquiavelo. Habla, por ejemplo, cómo Maquiavelo aconsejaba al príncipe, al gobernante, que buscara hombres sabios. Rodéate de hombres sabios que sean tus colaboradores y así no tendrás que dictarles qué es lo que tienen que hacer. Simplemente tendrás que permitirles actuar conforme a su razón, porque son hombres sabios y tomarán buenas determinaciones. López Obrador no se rodeó de personas sabias, se rodeó de aduladores, gente sin escrúpulos capaz de besarle los pies y decirle usted es maravilloso, usted es perfecto, sin ser eso ni cercanamente ni medianamente verdadero, para precisamente poder delinquir, para tener una posición de poder y aprovecharse del país. Eso fue lo que hizo. Ese es el primer capítulo. Es el primer capítulo de lo que les puedo comentar de lo que he leído de este libro, gracias a quien me lo proporcionó. Vamos a estarlo analizando porque vi que a Sheinbaum, a la doctora Sheinbaum, no le gustó para nada el libro. Cuando se le preguntó dijo, no lo voy a leer, que me parece una posición muy arrogante. Además nos denota cobardía, ¿no? Tanto que tengas cobardía como para no leer un libro y además demeritando con quién hizo el libro también al periodista Jorge Fernández Meléndez, que además ni siquiera es una persona de derecha, es una persona de izquierda, es una persona que si tú hablas con él, siempre te hablará en contra de la dictadura militar en Argentina, que fue la dictadura, sí, fue una dictadura, pero una dictadura que evitó que Argentina cayera en ser otra Cuba. Eso es lo que no comentan. Bueno, pues en una encuesta realizada en México, 6 de cada 10 mexicanos apoyan la intervención militar de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para aniquilar a líderes de los cárteles de la droga. 6 de cada 10, o sea, estamos hablando de que más del 60% de los mexicanos estarían de acuerdo en una intervención armada para liquidar a los cárteles de la droga que Claudia Sheinbaum se niega a combatir o no puede. No puede, no quiere y además, bueno, se sabe larga historia, ¿no? De relaciones de mucha connivencia entre los cárteles de la droga y la forma en la que llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum. Bueno, pues una nota que debe de... Vamos a ver. Voy a presentar solamente los hechos y la emocionalidad la dejo a cargo de ustedes. Katy Monreal, hija del político morenista Ricardo Monreal, fue exhibida viajando y comiendo en un restaurante de lujo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de Norteamérica. Dato importante. Comparativa. El 70% de los mexicanos, de los 130 millones de mexicanos que hay, el 70% de los mexicanos pobres nunca han viajado en avión, nunca se han subido en un avión y más del 87% nunca han viajado a Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada, que por cierto es una ciudad de la mafia, es una ciudad de los casinos. Es posible que lo vean como algo imposible hacer en toda su vida. Hay gente en México que no cree nunca posible viajar a Las Vegas. Sin embargo, los políticos de Morena presumen sus viajes a los Estados Unidos y a tiendas,
restaurantes exclusivos. No tengo que comentarles que vieron a Andy López Beltrán en Tokio, Japón, comprando en una tienda Prada, que vieron a José Ramón López Beltrán saqueando prácticamente una tienda loropiana, que ellos visten ropa de marca y que tienen mucha arrogancia cuando, antes de que su padre fuera el narcopresidente, pues no tenían, decían que se iban a vestir con ropa de segunda mano, ¿no? Nos hacían creer eso. Yo no lo creí, por cierto. La relación directa también implica a Katy Monreal. Fíjese nada más cómo una cosa lleva a la otra. Katy Monreal quería ser alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, pero perdió ante Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora lo que está pasando es que a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que no es de Morena, fue golpeada por agresores que le mandó Diana Sánchez Barrios. Es un travesti, no se deje llevar por el nombre, es un travesti. Diana Sánchez Barrios, del partido de narcotraficante Morena, llevó reventadores o golpeadores a una de las mesas de diálogo que tenía la alcaldesa Rojo de la Vega para que los vendedores ambulantes se retiraran porque estaban obstruyendo la vía pública. Sánchez Barrios actúa con estos grupos, que incluso son grupos ligados a extorsionadores, y del mismo Ricardo Monreal, ese señor, Diana, está ligado obviamente a Ricardo Monreal, quien quiere hacerle la vida imposible a Alessandra Rojo de la Vega porque derrotó en las elecciones a su hija Catalina Monreal, la misma que fue exhibida ahorita en restaurantes de lujo, en lugares exclusivos, muy costosos, porque tampoco crean que es lo mejor, pero es costoso. Y ahí estuvo la hija de Ricardo Monreal. O sea, los de Morena siempre exhibiendo lujos grotescos, excesivos. La ostentación. Bueno, la revista Proceso dijo haber entrevistado a Marx Arriaga y que les había asegurado que se retiraría, pero pues finalmente no fue así, no quiere retirarse de la dirección de materiales electorales. ¿Por qué? Porque pues yo creo que él dice que él es la voz cantante de la revolución, que sin él la secta López Obradorista deja de ser. Se le propuso a Marx Arriaga integrarse o ser titular de una embajada. A ver, vamos a hacer una lista de todos los que les han dado una embajada. Le dieron la embajada de Noruega, de México en Noruega, a Omar Fayad, exgobernador priista de Hidalgo. López Obrador lo premió con eso. Luego tenemos a Quirino Ordaz Coppel, narcogobernador del estado de Sinaloa, el que estaba antes de Rocha Moya. Le dio la embajada de España el narcotraficante presidente López Obrador. Y también hay que recordar a un perverso perseguidor de menores de edad, un gay llamado Genaro Lozano, que era un pasquinero en la cadena Televisa, ¿no? Un sujeto que se dedicaba a defender las aberraciones del partido narcotraficante Morena, y también a impulsar el negocio de las inyecciones transgénicas y muchas otras cosas que hizo Genaro Lozano, que está ligado a la Fundación Rockefeller, lo mismo que Claudia Sheinbaum, lo mismo que Denise Dresser. Bueno, voy a hacer también una lista, también voy a hacer una lista. También vamos a hacer una lista de todos los que fueron becarios de Rockefeller, no se preocupen. Ahorita simplemente estoy hablando de memoria. Bueno, pues a Genaro Lozano, qué vergüenza para nosotros, para México, López Obrador lo nombró embajador de México en Italia. Un tipo que se pone falditas, que se pinta todo maricón y que habla de una forma grotesca y defiende una serie de ideas perversas. Como no pegó como su principal comunicador en Televisa y en otros medios de propaganda de Morena, pues lo manda de embajador. ¿Por qué? Bueno, pues porque Genaro Lozano, es hijo de un poderoso militar ya en retiro, un general en retiro, que cuando estuvo se robó mucho dinero, fue durante el gobierno de Felipe Calderón, para que veas cómo es que Andrés Manuel encubre y protege a los más corruptos de los sexenios pasados. No te dejes engañar con que
con la retórica de la doctora Claudia Sheinbaum, que se quiere presentar como oposición de Calderón, haciendo lo mismo e incluso cosas peores que Felipe Calderón, porque eso, por ejemplo, de registrar los teléfonos, ya lo había exigido Felipe Calderón y ahora lo vuelve a exigir la narcopresidente, que quiere que la gente registre su línea telefónica, cuando los narcos y los extorsionadores desde las cárceles nunca van a hacer eso. Algunas personas opinan que el caso de Marx Arriaga será una distracción política para encubrir, para que no se hable sobre el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer García. También sería para tratar de distraernos de algo que, aunque ya pasó el tiempo, no se ha solucionado, que es el descarrilamiento del tren interoceánico que deja 14 personas muertas y que fue construido con la dirección de Gonzalo López Beltrán, alias Bobby. El mismo López Obrador dijo que su hijo había dirigido la obra. No hay una carpeta de investigación formal en su contra por el asesinato de 14 personas, entre ellas 2 menores de edad. No está abierto. Están haciéndose tontos para que supuestamente a nosotros se nos olvide. Pero ¿qué creen? No se me olvida, y como esto le sé más cosas. Bueno, vamos a hablar rápidamente del libro. El libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra asegura que el secretario de Educación, Mario Delgado, está coludido con redes de tráfico de combustible ilegal. Se trianguló dinero del narcotráfico y del huachicol para financiar las campañas en Sinaloa de Rubén Rocha Moya, en Tamaulipas de Américo Villarreal, en Sonora de Alfonso Durazo Montaño. El libro asegura que el vocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe máximo de las redes de ciberacoso y desinformación en el ciberespacio, en las más importantes redes sociales, sobre todo TikTok, pues estarían principalmente sosteniendo reuniones o sostuvieron reuniones con el rey del huachicol. Así que no sería extraño que en un momento dado el presidente Donald Trump pidiera la cabeza de todos estos personajes. Opinión. Los nombres de numerosos falsos empresarios, que son testaferros de Morena, operadores de cárteles y la unión entre Morena, ya se nos olvidó, por ejemplo, de este otro, ¿no? Rocha Cantú, ¿se acuerdan? Raúl Rocha Cantú. Raúl Rocha Cantú, que es también Rocha, no tiene que ver con Rocha Moya hasta donde sé, el dueño de Miss Universo, el socio del travesti que compró Miss Universo. Bueno, pues el que le dio el premio de Miss Universo a Fátima Bosch, la Miss Guachicolera, la que es hija de un político corrupto que es funcionario de Pemex y que le daba contratos de 72 millones de pesos a Raúl Rocha Cantú, socio del criminal conocido como el Jacob, para que le dieran la corona de Miss Universo. Ya se sabe que todo eso fue un fraude. Los nombres de numerosos falsos empresarios abundan como testaferros de Morena. Nuevamente, el comentario que debes de retener en tu mente es que fueron órdenes de López Obrador, que no te quieren hacer creer que fue Jesús Ramírez Cuevas, Mario Delgado o Marx Arriaga actuando solitos, porque todo fueron órdenes de Andrés Manuel López Obrador con pleno conocimiento y la voluntad de perjudicar a México, de perjudicarnos a todos. Que no te hagan creer que no sabía nada, que como crees el presidente fue engañado. No es eso. Lo hicieron porque se los ordenó López Obrador. Son inocentes, son culpables de ser cómplices de López Obrador, pero son inocentes de ser autores intelectuales de tanta maldad. Y eso es algo que deben todos de retener. 26 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas.
Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, pues momento de ya cerrar con el programa. Bueno, en el Estado de México fueron ejecutadas 5 personas. 2 resultaron heridas en un ataque armado en Cuautitlán Izcalli, en una talachería. No sabemos la identidad ni el móvil de la organización responsable, pero sí sabemos que con la llegada de Delfina Gómez, con la llegada de Morena, se han disparado esta clase de ataques. Y hay una inacción en cuanto a labores preventivas, porque la única actividad preventiva que podría interesarnos es golpear a los cárteles de la droga y erradicar el narcomenudeo en el Estado de México, cosa que Delfina Gómez no hace. Lo que sí se descubrió es que Delfina Gómez paga hasta 30,000 pesos a canales de YouTube gamers para que la elogien. Hoy el hecho de ser escuchados, de ser difundidas mentiras que llegan aproximadamente a 3 millones de personas, principalmente jóvenes, es algo tan irrelevante cuando los hechos desmienten pues la temible situación en que se encuentra México. No veo nada mejor. Los Atlacomulco ahora están en Morena, Alejandro Murat, Erubiel Ávila, esta señora Alejandra del Moral, los Hank, Del Mazo, los Peña, bueno, pues todos ellos se encuentran ya en el partido Morena apoyando a Claudia Sheinbaum. Si me molesta, pues sí me molesta que siendo personas inocentes, pues no se tenga una garantía de paz y tranquilidad pese a que sean personas inocentes. Eso apenas para comentar algo de la nota roja de este día. Bueno, en los últimos días, en este febrero, ha causado escándalo el comportamiento de ciertos jóvenes que se quieren ostentar como perros y gatos, incluso teniendo una especie como de mutismo selectivo, es decir, no hablan, se hacen llamar Terians. Ya habrán visto la extensa columna que le dedicamos hoy, no solamente a los Terians, sino a todas las denominadas tribus urbanas que son una creación obviamente de la izquierda internacional para desestabilizar a los países o para tener un colectivo, un grupo de personas de ideas y de actitudes extrañas a los cuales movilizar en contra de lo que ellos llaman autoritarismo, que es en realidad todas las autoridades políticas y religiosas conservadoras que pueda tener una nación. La idea de las tribus urbanas son una vía para facilitar la intronización del comunismo en una nación. El empresario Ricardo Salinas Pliego es satanizado por Morena por opinar sobre que los Terians necesitan un tratamiento de golpes para que dejen ese comportamiento ridículo. Cualquier persona que fuera agredida, porque además los Terians quieren jugarle a que te pueden morder, tiene derecho a defenderse. ¿Cómo tratarías a un perro rabioso, no?
Otra de las cosas es que unos dicen, es que es el golpe, algo traumático. Bueno, pero el golpe que puede darle un padre a su hijo para tratar de corregirlo ante una mala conducta es nada con relación a los golpes reales que puede darles la vida y que puede costarles la vida fuera del hogar por tener un mal comportamiento como este. Es algo verdaderamente ridículo. Yo lo pienso así, es muy, muy absurdo esto. Y ojo que siempre ha habido tribus urbanas, siempre ha habido tribus o grupos que tienen comportamientos ridículos. No se diga los reggaetoneros, los Pokémones. Hay una lista muy extensa de nombres chistosos, pero que han sido la desgracia o el mal comportamiento de muchas personas. Los reyes Illuminati de España, que forman también parte de la Orden de la Jarretera de Inglaterra, celebran la constitución masónica y antifranquista. Dicen que es la más longeva. Entonces, así se acababa, ¿no? Los terroristas de la extrema izquierda lo que querían era una constitución de este tipo. Una constitución que daña severamente España. Socialismo. El gobierno de Pedro Sánchez, ese que pagó su campaña con prostíbulos gay, quiere censurar X, TikTok y Meta acusándolos de alojar contenido sensible infantil. Pero yo les recuerdo que este contenido había antes, pero cuando, por ejemplo, Twitter era gobernado por Jack Dorsey, era administrado, perdón, por Jack Dorsey, no les molestaba que hubiera este contenido con niños. ¿Y saben qué? La mayoría del contenido que hay con niños es compartido por cuentas del colectivo Arcoiris, de la gente de los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y de eso no dice nada España. A ver, España, yo creo que sería legítimo que Elon Musk y los dueños de las empresas de redes sociales le reclamaran al presidente de España, Pedro Sánchez, decirle, a ver, los que subieron esto están en tu país. ¿Cómo puede haber gente así en tu país? Entonces, debería de ser destituido Pedro Sánchez por no poder detener a los agresores de niños que produjeron el contenido y lo compartieron en estas redes desde España. Desde España. Es más, es peor el que produce el contenido y de pura casualidad lo comparte en redes sociales. La red social es peccata minuta, es cosa pequeña, cuando en realidad lo que deberíamos de molestarnos y condenar es el que lo produce. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde es ese centro de producción en España? ¿Por qué no han sido detenidos por el gobierno de Pedro Sánchez? Porque el gobierno de Pedro Sánchez, su campaña electoral fue pagada por su suegro, que es dueño de muchos saunas que se utilizan como prostíbulos gay, donde se van a prostituir hombres de Rumania, de Brasil y de otras partes del mundo. Como inmigrantes, por cierto. Ese es el tratamiento también que le dan a los migrantes en España. Y bueno, también decir que hay otros países que hacen esto. Canadá es al menos el Internet de Canadá es la sede mundial del porno. Y México es el país número 1 en producir contenido pornográfico con niños. Con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, desde tiempos de Felipe Calderón, pero maximizándose con Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así que pues no es censurando las redes sociales. Ahora que vengan a decirnos que es porque las redes sociales les parecen que comparten contenido que no deberían de conocer los adolescentes, es una vil farsa. Lo que ellos quieren es censurar las redes porque este contenido ya existía y nunca escuchamos a ningún gobierno de estos progresistas de la banca Rothschild quejarse. El Reino Unido, bueno, pues quiere censurar las redes sociales también. Dice que los adolescentes no deben de tener acceso a las redes sociales. Quieren que pues los jóvenes estén únicamente sometidos al adoctrinamiento de la escuela pública. Yo francamente me da mucha risa, me da mucha pena, me ocasionan burla, la sorna. Me estoy tratando de contener para no carcajearme, para no groseramente, como dicen por ahí, pitorrearme de los gobiernos del Reino Unido, de España, de Canadá, porque realmente pensar que ustedes van a negarle el acceso al internet a las generaciones actuales es como si estuvieran echándole gasolina al fuego, ¿sí? Hoy en día las redes sociales son lo más importante, para bien y para mal, son lo más importante en la vida de los jóvenes. Es el espacio en el que se comunican, el espacio en el que interactúan. Si ustedes les quitan eso, van a ocasionar una revolución como la marcha de la generación Z y hasta van a terminar destituidos. Ojalá y que sigan impulsando esto, ¿no? De tratar de censurar las redes sociales para que vean de lo que son
capaces los jóvenes cuando se les niega este placer de ver y de compartir contenido en redes sociales. En Perú, bueno, pues políticos chavistas votan y destituyen al presidente de derecha, José Geri. No sé si pueda retornar, esperemos que sí. Es una nota, pues, lamentable. Saben que en esto de la política, Perú es siempre muy, muy inestable. A ver, ¿qué es lo que pasó? Bueno, también quitaron al presidente interino. Es una noticia muy desagradable, muy desalentadora, pero también es algo que tiene solución, ¿eh? No crean que no tiene solución. Nueva destitución presidencial en Perú, cae José Gerí en vísperas de las elecciones. Con los votos de 75 a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo remueven. No hay causa fundada para que remuevan al presidente de Perú, pero lo remueven. Bueno, pues estamos a la espera de que digan cuál va a ser el nuevo, como no sea un chavista. Curioso, la que más duró fue la señora Dina Boluarte, ¿verdad? La que más duró en el gobierno de Perú. Y eso que enfrentó muchas polémicas, muchas acusaciones falsas por parte de la izquierda, logró mantenerse firme en el ejercicio del poder y evitar un retorno del chavismo. Falleció el compositor Billy Steinberg. Falleció, él es el compositor de una canción titulada como una virgen, Like a Virgin, cantada por la cantante monarca, yo digo controlada mental, Madonna, una blasfemia figurada contra la Virgen María, muy provocadora. Falleció Jesse Jackson, luchador de los derechos civiles. Irán se le ocurre la locura de amenazar a Estados Unidos con que va a hundir los portaaviones estadounidenses que están cercanos a su costa mientras se dan las negociaciones, no sabemos en qué van. En Estados Unidos, Hillary Clinton, la desacreditada esposa del adúltero Bill Clinton, socio de Carlos Slim, por cierto, insiste en la guerra mundial contra Rusia, pero pues ella no tiene ningún impacto ya en eso, ¿no? Tachó de vergonzosa la actitud del presidente Donald Trump de moderar el conflicto, de enfriar el conflicto y evitar que se haga precisamente una guerra a gran escala. Vergonzoso es querer una guerra. En Venezuela, en las fronteras detienen 590 kilogramos de droga en las fronteras. Es una forma en la que Delcy Rodríguez pues dice que sí está combatiendo el narcotráfico, ¿no? Que quiere figurar que está combatiendo a las organizaciones criminales. Ahora nos vamos a enfocar, ya para terminar, ya porque ya me tengo que ir. Nos vamos a enfocar, a ver, un momento, un momento, no me tardo nada. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Bueno, pues básicamente tengo que comentar forzosamente la participación de esta actriz del cártel Illuminati, que es Salma Hayek, en la conferencia de propaganda de la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, por cierto, en cambio climático, no es doctora en medicina, no es doctora en física tampoco, sino en pseudociencias del cambio climático. Una tomadura de pelo para destruir nuestra industria y dejarnos sin comer, porque es precisamente eso, esencialmente la doctrina del cambio climático o del calentamiento global, que siempre por supuesto es un credo apocalíptico, fatalista, en el que dicen que pues todos estamos supuestamente ya no existimos, porque su prédica era que ya se había acabado el mundo para este año 2026, y vean, aquí estamos, ¿no? Bueno, el día precisamente 16 de febrero fueron ejecutadas brutalmente, con saña, brutalidad, terrible, ¿no? Terribles muestras de violencia sanguinolentas,
43 personas en México el 16 de febrero, mismo día que por la mañana la actriz de origen libanés Salma Hayek Pinault, no lo digo yo, así ella pone su perfil en Facebook, esposa del dueño de las marcas Balenciaga y Gucci, marcas S y M. ¿Qué digo con esto, con SM? Sadomasoquistas con niños. ¿Sí? La marca Balenciaga tiene campañas publicitarias sadomasoquistas con niños. Y son marcas, Balenciaga y Gucci, que refieren constantemente los criminales líderes de los cárteles de la droga, sus juglares, sus narcocantantes, refieren siempre Balenciaga y Gucci. ¿Sí? Porque como ellos quieren demostrar que el dinero de las drogas les deja muchos ingresos, que la droga le deja mucho dinero, pues ellos utilizan estas marcas para nacos, que es Balenciaga y Gucci, que son propiedad del marido de Salma Hayek. Dijo que Claudia Sheinbaum era lo que le hacía falta a México para detonar la producción de cine. Pero Salma Hayek, de origen libanés, no vive en México, ¿sí? No le gusta México, le gusta vivir en Estados Unidos, le gusta vivir en Francia, de donde es su marido socio de los Rothschild. Es ridículo escuchar que el gobierno de México pues va a dar una serie de facilidades para la producción de películas, además películas feas, porque Salma Hayek es multimillonaria y en la conferencia mañanera la quisieron presentar como una actriz de escasos recursos. Para la mayoría de las personas que conocieron a Salma Hayek la conocieron como una mujerzuela, una trepadora. Es feo que nos expresemos así, pero es la verdad, ¿no? Sabemos que si entró a Televisa y a protagonizar el papel de Teresa, una mujer interesada que apenas le quedó como anillo al dedo, una mujer interesada y trepadora, pues no fue precisamente por su talento actoral, sino por otra circunstancia. Bueno, pues Claudia Sheinbaum le asegura que le dará apoyos del gobierno y además exenciones de impuestos, es decir, le permitirá evadir impuestos por producir películas en México, que esto se puede prestar también para lavado de dinero. Ya les había comentado que Hollywood tiene un fuerte, que es precisamente el lavado de dinero. Tú presentas papeles en los cuales dices que la película te costó tanto, pero en realidad no fue así, y eso permite lavar dinero, dar dinero, destinar dinero a personas que contrataste como de relleno, que son prestanombres, para precisamente meter dinero de la droga o de grupos criminales al sistema financiero legal. Para eso sirve también mucho el cine. No creas que cuando escuchas que una película, que además a veces son películas espantosas y te dicen que costaron los miles de millones de dólares, pues te están viendo la cara, porque en realidad es un sistema de lavado de dinero. A eso se dedicaría también Salma y también las marcas estas como Balenciaga, Gucci o esta de Versace, ¿no? Habíamos dicho que también lo utilizaban los narcotraficantes. Toda esta gente es parte del cártel Illuminati tipo Epstein o incluso peores que Epstein. No le conozco a Salma Hayek ni una sola película o telenovela que sea una ópera prima del cine o del entretenimiento mexicano. Es cine corriente con mensajes socialistas, gay y un lenguaje grosero, y todas reciben apoyos del gobierno. No es cierto que esto llegara con Claudia Sheinbaum. Personas como Salma Hayek siempre recibieron dinero público. Yo estoy en contra de que se le den estos apoyos financieros a productores de cine mediocres, como Diego Luna, Epigmenio Ibarra, Gael García Bernal, Eduardo Verástegui, los hermanos Bichir, María Rojo, Salma Hayek, Alan Slim, Ludvika Paleta, que es por cierto no era de Carlos Salinas de Gortari, reconocido también por Nexion, Juan Pazurita, que ni siquiera es actor, Marta Higareda. La verdad, o sea, sé que ahorita iba a hablar solamente de Salma Hayek, y de los que acabo de mencionar, no hemos visto que vayan de lambiscones a rendirle culto a la torturadora de México, Claudia Sheinbaum. No los hemos visto, ¿verdad? No que yo tenga conocimiento. Ahorita hemos visto lo que hizo Salma Hayek. Sé que no era el motivo de hablar de todos ellos, pero sí hablo de todos ellos porque no me parece correcto. No me parece correcto que se le dé recursos públicos a estas personas porque es difícil tal vez también por parte del gobierno decir qué película merece recibir
apoyo financiero y cuál no. Siempre se dejó eso como a criterio de políticos. En tiempos de López Portillo, su hermana era la que destinaba dinero a películas muy vulgares. No se diga todos los millones que le dieron a esta señora que era amante adúltera de José López Portillo. ¿Cómo se llamaba? Sasha Montenegro. A Sasha Montenegro se le dio mucho dinero. O sea, esta forma de hacer corrupción con el cine y con los recursos públicos existe desde hace muchísimos años. Puro vividor, que hacen películas que nadie ve, pero que cobraban más exitoso, como actores más exitosos que los internacionales. Puro dinero del Estado. A veces aventaban 5 películas en todo el año, todas pagadas por el gobierno. Puras películas feas, o sea, películas que no recuerdas. Tonterías como tienes un mail o... Miren, ni siquiera ahorita me acuerdo de... Pero por ejemplo tenemos la película esta de Emilia Pérez, ¿no? También extranjera. Creo que esa ya no recibió apoyo. Muy mala, pero de todos modos si tú das un incentivo, es como en todo. Es como en todo, ¿no? Si les estás dando becas, pensiones a gente que no estudia ni trabaja, pues se van a precisamente enfocar en no estudiar y no trabajar. Y eso es lo que haces. Bueno, si le vas a estar dando dinero a gente que hace películas asquerosas, películas vomitivas, pues van a hacer más de esas películas porque es rentable para ellos, aunque nadie las vea y aunque nadie le guste y aunque no actúen bien. Por eso mencioné a todos estos, porque estos se dedican a eso. Todas sus películas tienen diálogos como, oye, güey, no mames, güey. O sea, todos hablan así. En todas estas películas, y niégamelo. No puede negármelo porque es lo que más han producido. Ojalá y se hicieran a un lado. Ustedes en todas las películas meten coitos gay, drogas, groserías, música para nacos y narcos. Es una maldad, ustedes son una maldición. Que hagan videos extensos, porque eso es lo que son, y luego digan que son películas. Ustedes suplantan el verdadero arte. Si yo tuviera los recursos, haría verdadero cine. Porque creo que es algo... Tengo capacidad para contar historias. Historias importantes, historias polémicas. A lo mejor y sería un estilo grotesco, pero es buen cine de todas formas, como el de Luchino Visconti. Que Visconti ha sido uno de los pocos directores de cine que han exhibido en toda su miseria, en toda su brutalidad, al cártel Illuminati, que es a la familia Krupp. Mirando lo reciente, lo único rescatable en cuanto a cine de crítica social y de bajos recursos fue Héctor Suárez. Y ustedes saben que Héctor Suárez siempre fue perseguido por la censura de Televisa y del gobierno. Aquí, bueno, pues vemos una foto de Salma Hayek con un sujeto perverso que es David de Rothschild, que es otro de los que abandonan el cambio climático para dejarnos sin comer, para que comamos insectos y para que el mundo se desindustrialice y nos puedan dominar los terroristas islámicos. David de Rothschild es un ente de Satanás. Y tenemos también una fotografía, una captura de una publicación de Javier Alatorre, 16 y 17 de febrero. Fue publicada, pero el 16 fue cuando mataron a 43 personas en Veracruz, ejecutaron a 7. Una mujer fue torturada hasta matarla en Tlapacoyán y dejaron tirado otro cadáver torturado en Acayucan. En Sinaloa ejecutaron a 4 y nada se sabe de los mineros secuestrados en La Concordia, Sinaloa. Se llevaron también al guardia de seguridad. Pero esta infame, Salma Hayek, dice que lo que le hacía falta a México eran 2 criminales. La gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, y la presidente de México, Claudia Sheinbaum. No se conforma con hacer porquería de cine, con que sus marcas de ropa proponen sadomasoquismo contra niños, que es ropa que usan los narcos, que publicitan los narcos. O sea, para un muchacho tonto de México que quiere ser narco, vestir Balenciaga es lo máximo. Marca propiedad de la familia de Salma Hayek. Además, aprovecho la ocasión porque me dijeron que Salma Hayek
tiene una familia con vinculación a Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver si hay algo así. No he tenido tiempo de revisar la información, no he tenido tiempo de verificarlo. Puede que sea algo que incluso sea un tanto más discreto, más oculto, pero de que tiene un rollo muy corrupto con ella a nivel ideológico, a nivel pederasta. Es fuerte, ¿sí? Además que de Salma Hayek yo puedo hacerles otras conexiones con la cantante satánica Lady Gaga, que es su cómplice. También con Penélope Cruz. Y con muchas otras personas del denominado cártel Lolita, que aunque no aparecen en el archivo Epstein, yo sé plenamente que tienen una complicidad, no se diga David de Rothschild con George Clooney, Steven Soderbergh. Son una amplia variedad de personajes que tienen relación, porque acuérdense que también todos son familias, o sea, todos pertenecen a estos linajes o estas dinastías, y lo que hacen es repartirse o puestos de poder en la política o puestos de fama en los medios de comunicación o en cine o en televisión. Y al parecer Salma Hayek, que es de origen libanés, es una árabe, que intenta adulterar la identidad del pueblo de México, tiene una fuerte vinculación con todos ellos. Vamos a escarbar entre los ancestros, entre los orígenes, entre la familia de Salma Hayek, pero no es una mujer de escasos recursos. No lo es. Y decir que se le van a dar apoyos, pues es la misma lógica de este país que tiene, que los gobiernos criminales siempre le dan apoyos al que ya tiene demasiado. Siempre. Vamos a cerrar con el programa y creo que ahora sí te tizné, Salma. Ya era necesario. Había muchas cosas que siempre quise decir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las hechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Y también te voy a pedir otra cosa. Como espectadores, recuérdenme algunas de las propuestas que he hecho, porque algunas veces, si no me insisten, no veo interés en los proyectos. Y si no veo interés en los proyectos, pues me dedico a hacer otra clase de tareas. Ayúdenme también con el asunto del canal, con sus donativos, con sus aportaciones, con una suscripción, porque el que hace donativo realmente es el que ya está suscrito mensualmente, y a ellos les hago llegar toda la información antes que a cualquier otra persona, incluso de cosas que aquí, por ejemplo, ahorita, por motivos de tiempo, pues no podemos comentar algunas cosas por ahí que está haciendo León XIV. Quiere canonizar a un hombre que reconoce abiertamente que le tocaban los genitales los pueblos indígenas, un teólogo de la liberación, un neopaganista. Algunas publicaciones sobre el Año Nuevo Chino y el significado bíblico. Una verificación de hechos sobre Ellen DeGeneres, que pues parece ser que no es así, no aparece en los archivos Epstein como caníbal. Sin embargo, Ellen DeGeneres, reconocida lesbiana ultraprogresista, pues sí tiene otras cosas peores que el caso Epstein. Cosas que tampoco hablan bien de ella. Vamos a estar revisando también el libro de Julio Scherer Ibarra, que qué curioso, ¿no? Recientemente lo nombramos y ahora aparece este libro. Con esto es con lo que nos despedimos. Gracias a ti, gracias a Dios y hasta la próxima. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia.
Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.